Ramón Santos nos tiene el comentario. Nosotros quisiéramos hacer algo que se ha hablado muy a menudo aquí y que Ramón Santos tiene la historia viviente de esto, que es el origen de todos los ministros de Agricultura desde el año 1966. En el 66, Joaquín Balaguer designó a Fernando Álvarez Bogar como ministro de Agricultura. A partir de ese momento, Fernando Álvarez luego pasó al Consejo Estatal del Azúcar y por el ministerio han pasado diferentes ingenieros del ramo. Naturalmente, la mayoría han sido en los 12 años de Balaguer, después en los 10 años de Balaguer, 22 años que Balaguer nombraba los ministros de Agricultura, los 10 años de Leonel Fernández, los 8 años de Danilo y los 12 años del PRD con 4 diferentes, 7 meses de Bosch. El ministro de Agricultura de Bosch fue Antonio Guzmán, que luego fue presidente. El ministro de Agricultura de Antonio Guzmán fue Hipólito Mejía. El ministro de Agricultura, perdón. Hipólito Mejía, que luego fue presidente. El ministro de Antonio Guzmán de Salvador Robles Blanco fue Ángeles Suárez y otra persona que no recuerdo. Y Hipólito Mejía tuvo también su ministro de Agricultura. También quiero resaltar que ha habido dos ministros que han surgido del sector gremial, Hipólito Mejía y Tito Hernández. Salieron del AMPA a ser funcionarios de Agricultura. También me llama la atención que los ministros de Agricultura no se han enfrentado por razones de tipo político, porque a pesar de ser de partidos diferentes, tienen como una forma de pensar parecida. De eso sabe Ramón Santos. Hay una persona, hay 3, Fernando Álvarez, el ingeniero Hipólito Mejía, y hay uno que es el profesor, ¿cómo se llama? Que murió recientemente, Sandino. No. Sandino no muere. No. Hay una persona que es el académico de ellos. Carlos Aquino González. Carlos Aquino. Esas 3 personas tuvieron mucha incidencia, porque en alguna forma tuvieron relación, aunque tuvieran partidos diferentes. Solamente recordamos algunos nombramientos como el de Billy Álvarez, el del mismo Toral, que a pesar del sector del café no era de ese equipo, y unos 2 ministros. Había Norberto Quesada, que era de Ucamaima, pero no era del equipo. De todas formas, creo que también Pedro Bretón. Porrero fue. No, de educación. De educación. Pedro Bretón tiene una particularidad. Pedro Bretón es de ese grupo de Aquino, de Hipólito. Sí. Son de esos amigos y compañeros que, aunque eran de partidos diferentes, estaban
haciendo un servicio pensando en la agricultura y no en el partido. Quería decir eso porque cuando se nombra a Limber Cruz, no sé por qué los medios, nosotros, caímos a veces parcialmente en ese error. Pensábamos que se trataba de otro empresario, así como se nombró al de la cooperativa del arroz en agricultura, el de La Vega, así como se nombró al de la Junta Agroempresarial. Pero ese era agrónomo, el de La Vega, el amigo de nosotros. Entonces, Del GRIP. Limber, Cruz y López está graduado en economía en la Pucamaima. Tiene un posgrado en gerencia en México, en la organización de la OEA. Limber es quizás el productor de plátano más grande que tenga el Cibao Central. Y yuca. Es un criador de ganado en La Vega. Es fundador, accionista y miembro del consejo del Grupo M. No solamente él, Limber y Capellán fueron los dos que fundaron la famosa zona franca de Santiago y de la línea noroeste de Dajabón. Esa que es una solución para el problema dominico-haitiano. Capellán es el que hizo el día a día, pero con mucha ayuda de Limber Cruz. Desarrolló el proyecto binacional de exportación de Codevi en la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, aquí está, que tiene más de 15,000 empleos ahí. Ha recibido muchos reconocimientos y fue durante 5 años jefe del Departamento de Licencia de Exportaciones No Tradicionales del CEDOPEX y del CIRD. Queríamos resaltar el que nosotros no tenemos un improvisado en agricultura. Naturalmente, hay intereses, hay críticas y sobre todo algo que se utiliza mucho en este país. Cuando hay una crítica a un funcionario, generalmente es alguien que aspira a su posición, que mueve esas teclas. Esa es la tradición de aquí. Queríamos decir eso y vamos a pasar a Ramón Santos, que nos tiene algunos temas que nos va a tratar en el día de hoy. Bien, señores, vamos a iniciar esta revista 110 Agropecuaria y sobre el tema que el doctor acaba de decir de Limber Cruz. A mí me extrañó porque este tipo de currículum de la gente debía saberse más para que la opinión pública se edifique mejor, independientemente de que es lógico que los médicos no necesariamente son los mejores administradores de los hospitales, y eso ya tenemos la experiencia. Y no es el mismo caso quizás de los agrónomos, porque somos una profesión de servicio. Yo le decía al doctor que la agronomía en sus inicios es una especie de sacerdocio, porque es que la ley 8 que creó agricultura establece gratuito el servicio a los agricultores. Y entonces no es así, no es que obliga a eso, sino que toda la vida aquí fue pro productores por el tema del alimento, aunque diríamos que la medicina también es el cuidado de la vida. Pero en los años donde se iniciaron todas esas leyes, el 80%, el 85% de la población, el 90% en algunos años,
estaba en el campo, y en el campo la diversidad de cultivos y de explotaciones obligaba a que con la pequeña cantidad de agrónomos que éramos, tomara cierta importancia. Que por cierto, el profesor Juan Box fue el expresidente y antes de ser presidente siempre predicaba que los agrónomos son una mina y que hay que explotarla. Y importantizó en la profesión de la agronomía justamente con bastante apego a la realidad del campo, y eso hizo que la profesión de agrónomo tuviera un boom más rápido y un crecimiento que los demás oficios, las demás profesiones, porque se trataba de la economía del país, que antes dependía de las exportaciones de tabaco, de café y de cacao. Luego vinieron las diferentes disciplinas que dejan más dinero. ¿Quién iba a decir que una gente subiendo algunas cosas a YouTube y podía ganar más dinero que un ingeniero civil en un edificio? Y así como cambian todas las cosas. Y yo quise comentar esto, por eso lo traje, porque cuando los funcionarios van a entrar en un nuevo gobierno que regularmente hace un decreto y los designa a lo más importante primero, porque el país al otro día tiene que arrancar y tiene que tener su gente, excepto cuando se trata de una reelección. Entonces, para eso regularmente se hace, por lo menos este gobierno hizo en sus inicios le pidió a los que iban a ser designados o a los ya designados un currículum. Y entonces leyendo yo anoche este currículum, digo, déjame que el doctor lleve esto para que el doctor comente ¿por qué lo hago? Porque en la opinión pública nacional ya ha sido muy socorrida la idea de que, y la gente cree que necesaria e imprescindiblemente la gente tiene que pertenecer a una profesión para que sea designado con esa responsabilidad al frente de ella. Eso no es tan así. Es lo ideal, porque hay cosas de carácter técnico que se complican en ocasiones, pero eso no quiere decir nada, porque no quiere decir tanto, porque en las instituciones hay también muchos cargos que no son los de más arriba, que son los que deciden ese tipo de cosas, y si el que llega hace conciencia de eso y las respeta. Por ejemplo, el Limber es economista y cómo ha manejado el tema de las plagas, quizás de plagas peligrosas que pudieran acabar con la República Dominicana. Lo ha manejado magistralmente con los técnicos, con una joven ahí que es directora de Sanidad Vegetal, porque yo a esa gente los admiro mucho, a esos técnicos, porque esos sí no tienen partido. Su pasión son las enfermedades y las plagas y evitar que sucedan. Y entonces hay diferentes opiniones. Yo creo que, digo esto porque este es el último programa de Revista 110, Agropecuaria, el último de este periodo de año, que el 27 de febrero es el primer año, o le corresponde al presidente rendir su informe, y mucha gente que nosotros invitamos aquí dijeron, no, yo no quiero ir porque no quiero que piensen que yo me estoy poniendo delante para que me nombren, ni estoy haciendo esto. Otros no querían venir porque se sienten como que no vale la pena, otros por diversas razones, pero guarda relación con el 27. La actitud de la gente cuando lo llamamos para invitarlo tenía que ver con eso. Entonces, hay gente que se maneja bajo perfil siempre porque tiene la teoría de que mientras menos lo mencionan mejor, y eso se respeta porque cada quien piensa a su manera, y creo que es momento, porque hay un cumplimiento real de actividades independientemente de los asuntos administrativos, que nosotros en eso no nos metemos, que el Limber se merece
el reconocimiento doblemente, porque si fuera hay gente que han sido de la profesión y no han actuado tan bien. Sin embargo, él le ha cogido el golpe a eso y ya lo maneja. Y yo pienso que se merece hasta un ascenso, porque la verdad es que agricultura maneja mucha gente, pero no tiene talleres, como decía mi amigo, que Dios lo tenga en gloria, Atilio Guzmán. No tiene talleres, no tiene más movimiento. O sea, una capacidad administrativa grande para una institución que maneja tan pocos recursos, aunque sí maneja mucha gloria sobre la gente que le tiene que servir. Y entonces me extraño, digo, pero mira, tanta gente que habla, pareciera como... Y también descubrí que el licenciado Limber es Cruz López. Y aquí hubo un ministro de Agricultura que se llamaba Cruz López, que era abogado, y también de La Vega. Yo me imagino que habrá alguna familiaridad. Eso lo vamos a investigar ahorita más tarde con una enciclopedia que tenemos nosotros aquí, humana, sobre eso. Así que vamos a decirle a ustedes el resumen de algunas informaciones que consideramos importantes. Y como la agropecuaria se mueve en asuntos de petróleo, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cerró a $70,74 el barril, con una caída de 0,77% del viernes, pero incrementó en 1% durante la semana. Los contratos de futuros para la entrega en marzo bajaron 55 centavos. La República Dominicana es uno de los mayores consumidores de arroz de América Latina, con un consumo promedio de 127 libras per cápita. Eso quiere decir que los dominicanos nos comemos 127 libras. Si usted quiere saber, solo tiene que multiplicarlo por los habitantes, que son casi 11 millones, o 11 y algo creo. A pesar de un decreto de Donald Trump que podría imponer aranceles recíprocos, los productores de arroz creen que su producción no se verá afectada. El presidente de la Unión Arrocera Dominicana, Heraldo Suero, considera que es poco probable que el país sufra repercusiones, ya que tiene un superávit comercial con Estados Unidos. En el 2004, la República Dominicana importó, según Heraldo Suero, 666.222 quintales de arroz bajo el DR Casta con un arancel de 11.48. Es decir, eso equivale más o menos a 15 días de arroz, tengo entendido, porque el consumo anda en 1 millón algo y se trajeron 660. Estamos hablando de 2004, para que no nos confundamos, porque 2024, porque la importación de 4 millones se hizo en el 2025, en este año que estamos, no en el 2004. Por eso se dice, y eso no deja de ser un logro, porque señores, no 15 días, no. Regularmente, y esto parece absurdo, pero es así, lo que le conviene al país por los productores es que cada año haya que importar una pequeña cantidad, que no pase de un mes de consumo, que es 1 millón y pico de quintales, pero puede ser la mitad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo están diseñadas la cosecha de primavera y la cosecha de invierno, hay un momento, y lamentablemente coincide a final de año, que el consumo casi se duplica por el movimiento económico de las Navidades, que se traiga un poquito para que el inventario no baje, el inventario nacional, y ocasione alzas en función del conocimiento que tenga el comercio y los consumidores, y entonces la gente se pone en pánico y va y modifica las ventas de arroz, y entonces los inventarios bajan de golpe porque la gente va, en vez de ir a un supermercado y echar en su carrito, o ir a un colmado y echar 5 libras, 10 libras, lo que va a consumir en la semana, entonces lo que hace es que 200, 300 mil o 500 mil dominicanos se ponen en pánico y compran un saco de arroz. Y eso es 500.000 de quintales de arroz. Así pues que
a veces hay cosas que son hasta convenientes. Eso lo manejamos durante muchísimos años la República Dominicana, manejándose en esos términos. Desde luego, las importaciones siempre han sido odiosas, y qué bueno que así sean, porque no es lo mismo traer un saco de arroz de Estados Unidos o de cualquier país que no tiene nada que ver con el movimiento. El único movimiento que toma es desde que llega aquí hasta que va al consumidor, mientras que el otro pasa todo el proceso de compra, etcétera, etcétera. Más de la mitad de los dominicanos recibe ayuda del gobierno. Esa es una noticia que no es agropecuaria, pero que tiene mucho que ver con la agropecuaria, porque ese dinero regularmente se compra de comida. En los últimos 3 años, el FEDA ha invertido más de 165 millones de maquinarias en maquinarias y herramientas para modernizar el campo dominicano. Esto no es aparentemente una cifra inmensamente millonaria, pero es algo que va dirigido a los pequeños productores del país, que para ser para pequeños es una cantidad considerable, porque son cosas muy específicas, tiene que ver con, sobre todo cuando se habla de maquinaria, tiene que ver con ordeñadores automáticos que se lo está ofreciendo el Estado a través del FEDA con muy poca, un valor bastante reducido, que nosotros entendemos que es una buena decisión, porque no necesariamente hay que ser millonario para que las vacas tengan ordeño automático. Quiere decir que en esta acción busca aumentar la productividad agropecuaria, mejorar la seguridad alimentaria y ayudar a los productores a adaptarse al siglo XXI, porque eso es tecnología que ya tiene bastantes siglos, bastantes años. El director del FEDA, Emilio Galván, señala que promover la rentabilidad en la producción es clave para reducir la pobreza rural. Además, el FEDA ofrece préstamos, donaciones y capacitación a los agricultores. Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, es el segundo presidente mejor valorado en América, con 68% de aprobación, según un ranking de consulta Mitofsky. Comparte esta segunda posición con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y solo está detrás de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que tiene un 81% de respaldo. La buena evaluación de Abinader se debe a la estabilidad económica, las políticas de desarrollo y su conexión con la ciudadanía, según este estudio. Así pues, que vamos a hacer una breve pausa y de inmediato continuamos con la revista 110.